RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 13 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, María García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es el 3456 con un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y también, a través del Facebook. En señal abierta 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Comienza la Cumbre de las Américas y Venezuela estará en el tope de la agenda de discusión, al menos de forma informal. Así lo decía, lo adelantaba el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien ha dicho, entre otras cosas, que su país no va a reconocer las elecciones en Venezuela. Amnistía Internacional ha dicho que los problemas más graves de América los sufre Venezuela. Destaca el Diario Nacional en primera página como principal titular. 20 mandatarios instalan hoy en Lima la octava Cumbre de las Américas. La Organización Defensora de los Derechos Humanos afirma que el hemisferio continúa siendo la región más desigual y violenta del mundo y que Venezuela vive la peor crisis de derechos humanos de su historia, detenciones arbitrarias y torturas, tema que será discusión. Hoy hablaremos acerca de la Cumbre de las Américas y la expectativa que hay en torno a este encuentro. Lo dicho por Luis Almagro, secretario general de la OEA, en una entrevista al País de España, advirtiendo que el único camino con Venezuela pasa por la presión internacional, traducida en más sanciones contra el gobierno o los funcionarios del gobierno. También destaca el periódico el tema de las elecciones. Dice, el CNE no oficializó 4 cambios de programa electoral y quizás lo más destacado tiene que ver con esta declaración de la presidenta del máximo ente comicial. Tibisay Lucena decía ayer que la campaña que desestimule el voto implica sanciones y evidentemente nos preguntábamos si esto aplica al gobierno y al propio Consejo Nacional Electoral tras la inhabilitación de partidos políticos, la tarjeta de la unidad, la detención y persecución de dirigentes de la oposición. Obviamente, lo decíamos con ironía. Destaca el Nacional también que el Parlamento de España insta a desconocer las presidenciales. Será un tema de discusión hoy en la Cumbre de las Américas. La buena noticia, ayer, el triunfo de un fotógrafo, el reconocimiento incluso a 2 fotógrafos venezolanos. Lo destaca el Diario Nacional, una fotografía espectacular de las protestas del año pasado en Caracas que tomó Ronaldo Schemit, venezolano y fotógrafo de AFP, ganó el premio World Press Photo 2018. Además, Juan Barreto, también venezolano, quedó en tercer lugar. La inflación, las cifras ya la hemos comentado con ustedes, ayer lo hablamos, puede llegar, según algunos economistas, a 160% a finalizar el año si continúan las cosas como van y el gobierno insiste en no tomar medidas para hacer frente a este tema. Para conversar acerca de la discusión que se da en el marco de la Cumbre de las Américas y este tema de las sanciones o las medidas que pueden anunciar algunos países de la región, ayer trascendía que el gobierno norteamericano va a invitar a los gobiernos de América Latina a aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. Saludamos en la línea telefónica al periodista Javier Ignacio Mallorca, periodista de sucesos, especialista en crimen organizado. Él es autor del blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un saludo y a tus oyentes también.
Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio, y la verdad mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca de una premisa que se ha venido manejando y las posibilidades de que esto se traduzca en hechos concretos. Tiene que ver con la Convención Internacional contra el Crimen Organizado, la delincuencia organizada y transnacional de Naciones Unidas, un documento invocado por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que están, por cierto, en Perú. Se ha hablado de la posibilidad de que se tome como una premisa para investigar hechos de corrupción y otros delitos que hay en nuestro país, tomando en cuenta lo que ocurre internamente con las instituciones. ¿Tu comentario? Sí, María Alejandra. Bueno, fíjense, la convención de que se refiere cada vez con mayor insistencia es la aprobada en la ciudad de Palermo, en Sicilia, en el año 2000. El Estado venezolano es adherente de esa convención, creo yo que incluso desde el propio año, si no desde el año siguiente. Y es una especie de acuerdo marco que regula las acciones de los estados y orienta las acciones de los estados en cuanto a la investigación de distintas facetas del delito organizado. Entonces, se establece una serie de definiciones, hay luego 3 protocolos que tienen que ver con investigaciones de trata de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, y la idea de esta convención es que los estados, una vez que la ratifiquen, obviamente se convierte en ley interna, pero además de eso, que acojan esos principios y elaboren legislaciones que sirvan para instrumentar los principios consignados en esa convención. Lo que se está indicando es que de alguna manera este acuerdo marco puede servir para el intercambio de pruebas, de elementos de juicio sobre investigaciones que involucren a factores del Estado venezolano, del propio Estado venezolano. No es la primera vez que esto se invoca, esto es algo permanente. Lo que pasa es que en Venezuela, María Alejandra, vivimos una situación atípica. Hay, digamos, instituciones del Estado que se están manejando con una especie de característica dual, en el que, por ejemplo, hay un Tribunal Supremo que tiene fuerza hacia el interior del país, pero que cada vez tiene menos fuerza hacia el exterior porque está siendo suplantado en su acción por este llamado TCJ legítimo. Y bueno, así vamos viendo que hay un alcalde que está en el exterior también, haciendo, digamos, aún estando en ejercicio, pues sigue afuera, y así vamos viendo, ¿no? Situaciones que nos hablan de una fractura institucional. Ahora bien, en mi análisis, María Alejandra, todo esto, todos los resultados que puedan arrojar estas acciones tienen que ver con el reconocimiento internacional que pueda dársele a las decisiones de este Tribunal Supremo Legítimo, de lo que promueva la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Ortega, otro ejemplo de eso que se denomina el Estado dual. Y bueno, eso está por verse, ¿no? La verdad es que para la comunidad internacional esto representa un reto, una situación que por lo menos en América no tiene precedentes. Es muy difícil de trabajar porque el solo reconocimiento de ese TCJ implicaría el desconocimiento de las instituciones que operan fronteras adentro, es decir, del TCJ que está allí al norte de la Avenida Baral, por decirlo de alguna manera, del Ministerio Público que detenta Tarek William Saab, y por ejemplo, de toda la Asamblea Nacional Constituyente, algo que ya se ha avanzado, pero que con respecto a otras instituciones no ha ocurrido así. Entonces, una situación sumamente difícil de trabajar. Creo que esto dependerá, María Alejandra,
de la lectura que se le dé al resultado de las próximas elecciones. Si la comunidad internacional desconoce ese resultado y ya Maduro queda entonces al margen incluso de la propia legislación interna venezolana, pues quizá las decisiones y las acciones que se tomen en este foro que han constituido en el exterior la fiscal Luis Ortega y este llamado TSJ legítimo, pues tendrán mucho más impacto. Ahora, yo quiero preguntarte, Javier Ignacio, en tu opinión, bueno, las posibilidades de que este tipo de acciones tengan algún tipo de éxito a propósito de lo que buscan, que es acabar con la impunidad frente a los grandes escándalos de delito organizado en nuestro país, de delincuencia organizada en nuestro país. El punto de partida de este caso del antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro es el escándalo de Brecht. Allí se habla de corrupción y legitimación de capitales, pero hay otros delitos también, bueno, en el ámbito internacional que preocupan y mucho sobre el impacto que tienen para la región y concretamente en nuestro país. Podríamos allí incluir narcotráfico o incluso el terrorismo. Las posibilidades reales de que, bueno, un instrumento de esta naturaleza sirva como justificación para que la comunidad internacional actúe tomando en cuenta la situación tan peculiar, por decirlo menos, que existe en Venezuela. ¿Te escuchamos? Sí, la Convención de Palermo puede ser usada y de hecho es utilizada como una herramienta para las investigaciones de delincuencia organizada transnacional. Y también se incluye en ello el financiamiento al terrorismo. Digamos que en esta última onda, a partir del 11 de septiembre del año 2001, pues eso se ha incorporado también. Mi duda, María Alejandra, tiene que ver con la instrumentación de los principios de la Convención con respecto a quienes dicen representar al Estado venezolano en estas instituciones denominadas TSJ legítimo, con lo de la fiscal Luis Ortega, que por cierto tiene negado el acceso a los Estados Unidos, que es uno, digamos, de los hegemones en estas investigaciones internacionales. Entonces, esta es una situación muy compleja. Yo creo que hay un ingrediente político que está gravitando permanentemente sobre esto, y que en este momento inmediato pues no se va a resolver. Fíjate, María Alejandra, que las pruebas invocadas, las pruebas presentadas por la fiscal Ortega durante la audiencia celebrada en Colombia, en instalaciones del Congreso colombiano la semana pasada, tienen que ver con elementos de juicio recabados cuando ella era representante, digamos, reconocida del Ministerio Público. De manera que este es un indicador de que con posterioridad ella lo que ha hecho es procesar esos elementos de juicio, pero no ha obtenido nada nuevo, porque es que no tendría validez, porque el hilo de instituciones que deben estar involucradas para el procesamiento, el levantamiento de esas pruebas y el otorgamiento de validez legal, esto pasa por las cancillerías, luego llega a los ministerios públicos, y como ella ya no es titular del Ministerio Público, pues no pudo haber recibido ningún elemento de juicio con posterioridad al momento en que ella abandonó esa cartera. Entonces, como te darás cuenta, este es un tema muy delicado. Obviamente que el TSJ en el exilio va a seguir tomando decisiones, ya avaló la propuesta de la fiscal, pero honestamente, María Alejandra, yo no creo que en este momento, tal y como están las cosas, una institución, por ejemplo, como Interpol, vaya a tramitar ninguna notificación roja basado en las notificaciones que pueda recibir de este denominado TSJ en el exilio. Sin embargo, allí se van adelantando pasos, y si en algún momento la situación institucional en Venezuela llega a cambiar y estos magistrados del TSJ en el exilio asumen la magistratura en Venezuela, pues ya allí o quizá habremos de hacer otro tipo de análisis.
Preguntarte tu opinión antes de hacer la pausa, Javier Ignacio, acerca de las iniciativas que están sobre la mesa. Hemos comentado con los amigos oyentes que, bueno, da la impresión que la comunidad internacional perdió la paciencia con relación a Venezuela. Es un problema para el hemisferio, lo han dicho distintas organizaciones y gobiernos, y todo parece indicar que habrá coordinación de los países reunidos hoy en la cumbre para actuar en la dirección de incrementar la presión para que efectivamente comience un proceso de transición a la democracia en nuestro país y resolver y empezar a resolver la crisis que representa Venezuela. Yo quisiera tu comentario acerca de las iniciativas. Esta es una. Da la impresión que ahora mismo, bueno, están poniendo en práctica, bueno, ideas, digamos, en la región, justamente para incrementar esa presión. Está el caso de Panamá. Algunos opinan que esto se va a extender, el tema de las sanciones, en fin. Quisiera tu comentario en torno a este tema y las medidas que se pueden poner en marcha justamente para alcanzar ese objetivo desde el punto de vista internacional, incluso tomando en cuenta esta, ¿no? La persecución de delitos que en Venezuela no se investigan. Hablo concretamente de la corrupción, como el escándalo de Brecht. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, hay varios cursos de acción, María Alejandra, que son todos ellos complementarios y además de eso sumamente interesantes de analizar. Está el curso de acción de las sanciones, que son decisiones que adoptan los estados o foros de estados, como por ejemplo la Unión Europea, que también ha aplicado sanciones y que muy probablemente, dependiendo del resultado de las elecciones de mayo, pues continuará haciéndolo, o incluso de la inminencia de estas elecciones en mayo. Eso, digamos, creo que se va a intensificar. Hay señales muy claras al respecto. Por ejemplo, la actitud del presidente argentino al reunirse con Rajoy y hacer anuncios muy terminantes en cuanto a que no se van a reconocer las elecciones presidenciales convocadas para el mes de mayo. Eso puede ser un indicador. No todos los países han asumido una actitud tan beligerante, pero quizá esto pueda dar una señal de lo que viene, ¿no? Yo creo que en el Cono Sur están muy claros al respecto. Chile ha asumido actitudes proactivas con respecto al tema de la migración venezolana, que por cierto, la que está llegando allá es muy calificada. Entonces, digamos que cada estado también va midiendo las cosas de acuerdo con sus intereses, ¿no? Y de acuerdo con los nexos económicos que mantenga en este momento con el gobierno venezolano, porque aquí hay un tema de principios, sí, pero también hay un tema de intereses muy concretos. Entonces, eso hay que irlo midiendo de acuerdo con los intereses que tenga cada estado. El tema de las sanciones está allí, y además de eso la posibilidad de que Venezuela asuma medidas de reciprocidad, como la que hubo con respecto al caso panameño. Luego está el asunto de la contención a los efectos inmediatos que está teniendo la crisis venezolana en términos de éxodo de personas, María Alejandra, pero también con esas personas hay distintos factores que se están saliendo de la frontera. Uno que habíamos advertido ya hace un año y medio y que a mi juicio se ha intensificado es la constitución de alianzas y de redes de delincuencia organizada en la que participan venezolanos en el exterior. Está produciéndose lo que llaman algunos tratadistas el trasplantado de redes. Esto se ve en México, esto se ve claramente en Panamá con el tema de la prostitución, y con la prostitución van otro tipo de comercios. Esto se ve claramente en las ciudades fronterizas con Colombia. No se ha visto tanto con Brasil en los temas de prostitución, pero sí se ve en los temas de trata de personas. Hay una muy fuerte explotación de venezolanos en la frontera sur. Hay cantidad de tráficos que se están llevando a cabo entre Venezuela y Trinidad y Tobago,
fíjate que este tema de Venezuela, de la relación Venezuela-Trinidad-Tobago es interesante porque ellos están siendo impactados en Trinidad fuertemente por la crisis venezolana. ACNUR decía que por lo menos 40.000 venezolanos han migrado para allá en el último año y medio. Esta es una cifra que para Trinidad es un impacto enorme, y con eso van otros comercios de drogas, comercios de armas, incluso en la posibilidad de que se trasplanten redes de terrorismo desde Trinidad hacia Venezuela. Trinidad ha sido desde hace muchos años investigada por alojar a elementos que pertenecen a grupos extremistas islámicos, y esto es muy importante tenerlo allí en el monitoreo, porque en la medida en que desde Venezuela pasan elementos a Trinidad, se establecen alianzas que facilitan el traslado desde Trinidad hacia el territorio venezolano y el trasplantado y el ocultamiento de estas redes. Y esto por hacer un análisis muy somero. También han ocurrido importantes avances en términos del trasplantado de redes hacia España. El tema de las drogas, digamos que sirve como elemento catalizador, y eso hay que tenerlo allí. Y también hay un asunto de contención a los problemas de salud derivados de la migración, y esto ha justificado la instalación de complejos muy importantes más allá de las fronteras, pero en Cúcuta y en el estado de Roraima, que tienen componentes militares allí instalados. Es decir, no es nada, porque se trata de operaciones, efectivamente se trata de operaciones humanitarias, pero está en una zona de alto peligro donde la presencia del Estado se traduce en componentes militares que estén allí presentes. Lo que está claro, además de esto, María Alejandra, en alianza con otros países. Y entonces perdón que te interrumpa, es que tenemos que hacer pausa para ir a publicidad. Si puedes y deseas, puedes permanecer con nosotros unos minutos más para terminar esta idea. Lo cierto es que, como han dicho organizaciones internacionales, Venezuela se ha transformado en un problema para el hemisferio, y da la impresión, a la luz de lo que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, que la comunidad internacional decidió tomar partido y tomar medidas en el asunto. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap, y despídete del dolor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando lo que puede ocurrir a partir del día de hoy en la Cumbre de las Américas con relación a nuestro país. Hemos dicho que según organizaciones internacionales, bueno, ya Venezuela es o se ha transformado en un problema para el hemisferio. Son declaraciones que se repiten en voz, no solo de organizaciones, también de incluso representantes de gobiernos como los Estados Unidos. Fueron las palabras de Mike Pence, quien acude en representación de el gobierno norteamericano a Lima. Él en su momento dijo que el colapso de Venezuela pondrá en peligro el hemisferio occidental y da la impresión, a la luz de lo que hemos visto en los últimos días, que la comunidad internacional tomó la decisión de asumir esta situación y tomar partido. Javier Ignacio, te doy la palabra para cerrar la idea. Tú ofrecías una radiografía de lo que significa en la práctica lo que está ocurriendo en nuestro país, la crisis institucional y, bueno, más allá de la crisis en todos los órdenes, económica, política, incluso en lo social. Quisiera darte la palabra para terminar la idea acerca de lo que podemos esperar el día de hoy, estas acciones conjuntas para enfrentar la crisis en nuestro país. ¿Qué pasa por retomar la vía democrática o el sistema democrático? Así lo ha dicho claramente Luis Almagro. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, hablábamos de Venezuela vista como problema, pero no solo desde el punto de vista policial, no solo desde el punto de vista de delincuencia organizada transnacional, no solo como un problema sanitario y también migratorio, sino que esto además está teniendo repercusiones en el ámbito militar, porque para atender todas las situaciones que se están planteando en la franja fronteriza, es necesario acudir a las Fuerzas Armadas de los respectivos países, incluso con cooperación internacional, para, digamos, afrontar y contener lo que está ocurriendo en esos sectores. Lo de Cúcuta y lo del estado de Roraima, en Boavista, bueno, muchos quizá hayan hablado contigo sobre eso, pero es sumamente grave. Esto ha ameritado también medidas y reuniones entre autoridades de las Antillas holandesas y venezolanas, el tema con Trinidad muy fuerte, en fin. Hay una cantidad de facetas allí que se van diversificando y que por el lado de las medidas que se adoptan desde la comunidad internacional hacia Venezuela, aunque lo que se declara abiertamente es que la intención de tales medidas, como por ejemplo las sanciones, que son las más visibles, es afectar los intereses de la cúpula gobernante, está muy claro que hay un efecto colateral, pero inmediato, de aislamiento hacia Venezuela y todo lo que tenga que ver con Venezuela. Por ejemplo, el tema de la conectividad aérea ha sido obvio en los últimos días, que afecta a la población en general. Entonces, por ejemplo, la implantación de visados en países donde antes los venezolanos entrábamos simplemente con mostrar el pasaporte. Todo esto está afectando a la población venezolana. Esto se va a agudizar. Y la idea clara de la comunidad internacional, o por lo menos de los factores más preponderantes, es generar cierto colapso que obligue al presidente Maduro y al régimen en general a tomar decisiones que propicien una salida electoral. Pero una salida electoral, digamos,
verificable, con condiciones aptas para una competencia igualitaria entre todos los factores políticos. Y esto no pareciera que fuera a darse en los próximos meses. Digamos que Maduro anda en una especie de curso de colisión que lo va a llevar a hacer sus elecciones con los contendores que él ha escogido, a pesar de que está prácticamente cantado lo que va a ser la actitud de la comunidad internacional, de los factores preponderantes de la comunidad internacional, si esa elección se da. Va a haber un desconocimiento al régimen de Maduro, ya va a quedar al margen de toda institucionalidad, porque, digamos, en este momento se admite que Maduro tiene cierta legitimidad de origen, porque se admite que ganó las elecciones en 2012, pero ahorita la cosa va a ser distinta, entonces su legitimidad de origen va a estar profundamente cuestionada y todas sus decisiones, todo lo que él decida a partir de entonces, la sostenibilidad del gobierno va a ser muy precaria. Estamos conversando, amigos, con el periodista Javier Ignacio Mallorca. Javier, antes de hacer una nueva pausa para ir a publicidad, te preguntaría por qué la actitud del gobierno, al menos de la boca para afuera, es mantener su posición. Ellos van a insistir, como tú has dicho, en permanecer en el poder, en el marco de estos comicios, bueno, cuestionadísimos internamente y por la comunidad internacional, donde no participan los partidos políticos de oposición, porque están ilegalizados, tampoco dirigentes de la alternativa, incluso han impedido que se utilice la tarjeta de la unidad. El canciller venezolano decía que van a venir nuevos ataques y está anunciando incluso embargos petroleros, y entendemos por los medios de comunicación de los Estados Unidos que es un asunto que se está evaluando seriamente, pero no hay sanción, decía él, no hay agresión, no hay embargo que detenga a un pueblo como Venezuela. Quisiera tu comentario acerca de los escenarios que tenemos por delante. Ellos esperan que se tomen medidas incluso antes de las elecciones del 20 de mayo. Esto es ya prácticamente, falta solo un mes. Quisiera tu opinión en torno a este tema y la posición que ha asumido el gobierno venezolano. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, está sobre la mesa la posibilidad de... Yo no sé si realmente se podría llamar embargo petrolero. Las ideas, por lo menos, que se vienen manejando en centros de pensamiento afines al gobierno de Donald Trump, es que la factura petrolera sea colocada en una especie de fondo para la recuperación de la Venezuela una vez reconocida la transición política. Esa es la idea que está manejándose con mayor fuerza. Obviamente eso dependería también de la actitud que tomen los otros clientes de Venezuela en el exterior en materia petrolera. Recuerda que todavía quedan intereses de algunas empresas, por ejemplo de Canadá, en la faja petrolífera, que podrían verse afectados. Entonces todas estas cosas las evalúa cada uno de los estados. Estados Unidos es por eso que ha decidido, si bien es cierto que ha tanteado la actitud, sobre todo de los socios latinoamericanos con respecto a Venezuela, está muy claro que ellos van a tomar sus decisiones autónomas sin incluso buscar ninguna sincronía con la Unión Europea, algo que se intentó el año pasado cuando empezaron estas sanciones, porque se entiende que la Unión Europea es un cuerpo colegiado y Estados Unidos es un estado autónomo, entonces ellos toman las decisiones con mayor rapidez. Y esto va a ser así, ¿no? Aunque después otros adoptarán sus propias medidas con sus matices, pues nuevas sanciones vendrán sanciones individualizadas, en lo que está proyectado, y además de eso, sanciones que afectarán la economía venezolana con mayor profundidad. Desde luego, el gobierno venezolano y sus voceros no van a declarar bajo ningún respecto que tienen temor alguno ni preocupación con respecto a estas medidas, pero puertas adentro sabemos que sí hay muchísima preocupación, y tanto es así que cuando hay
conversaciones con factores de la oposición, lo primero que le dicen es que hagan lobby en los Estados Unidos para que retiren las sanciones, de manera que sí hay preocupación al respecto y mucha. Entonces, esto, bueno, va a tener efectos sobre los operadores del gobierno, pero también sobre la población venezolana. Yo creo que hay que hablarle con mucha claridad a la gente y decirles que esto que viene va a meritar aún mayores sacrificios de la población, y mira que se han hecho bastante, pero lo que viene puede ser muy grave, María Alejandra. Gracias, Javier Ignacio Mallorca, por atendernos, acompañarnos, periodista de sucesos, especialista en crimen organizado. Él es autor del blog Crímenes sin Castigo. Tenemos que hacer una pausa. Saludamos al embajador Emilio Figueredo, me dicen que lo tenemos en la línea. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Se cayó la llamada. Al regreso de la pausa conversamos con el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos. Él está al frente del portal analítica.com. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos. Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular. Este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública, y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia. Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación, además de generar la transpiración de las plantas que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad. Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros ya empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En
En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En Bene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Bene Group, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hace algunos días el diario El País de España se preguntaba qué ha podido llevar a Corea del Norte a un giro aparente de 180 grados sobre su disposición a negociar con Estados Unidos, y respondía: una de las posibles razones es el efecto de las sanciones internacionales, y es lo que estamos debatiendo a propósito de la Cumbre de las Américas, las iniciativas que pueden salir adelante con relación a Venezuela en el marco de este encuentro que se inicia en la ciudad de Lima. Embajador Emilio Figueiredo, gracias por atendernos, como siempre. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, está al frente del portal analítica.com. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un saludo a la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, su expectativa en torno a lo que va a ocurrir a partir de hoy en Perú. El vicepresidente Mike Pence ha dicho, según fuentes que citaba ayer la agencia de noticias Reuters, que va a invitar a la región a aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una fase de un proceso que ha venido coordinándose cada vez más, ¿no? La creación del Grupo Lima es uno de los ejemplos de la necesidad de la región de encontrar mecanismos más ágiles que lo que pudo haber sido en su tiempo la OEA con el bloqueo de los países del Caribe. Pero también esa circunstancia está cambiando, ¿no? Está cambiando radicalmente, y lo vamos a ver en la reunión de que empieza hoy en Lima. Porque ayer leí una declaración del primer ministro de Santa Lucía en una reunión sectorial del Caribe, en el que no solamente mantenía su posición, que la ha mantenido a través del tiempo, sino expresó en cierta manera la percepción del Caribe sobre el cambio que ha ocurrido en Venezuela, y ya en términos muy críticos a los peligros que significa para la región la diáspora venezolana. Y este es el problema medular. El problema medular es que lo que empezó como un movimiento significativo, pero no especialmente impactante para algunos países, como el caso de Chile, que se fueron las personas más capacitadas, y que más bien significan un agregado para esos países. Hoy, cuando estamos hablando de más de 4 millones de habitantes, nos estamos convirtiendo, con comparación naturalmente con escalas diferentes y causas distintas, al caso de Siria, ¿no? La salida está generando problemas en países vecinos y se está transformando en un problema de peligro
para la paz hemisférica, porque crea tensiones sociales, tensiones económicas, que la comunidad internacional tiene que encontrar la forma de solución, como se hizo en el caso de Siria, en alguna medida, con medidas tomadas en el Líbano y en Jordania por el Banco Mundial. Yo creo que va a endurecerse la posición. Yo creo que podemos ver sanciones que no hemos conocido hasta ahora, que pueden llegar, inclusive, entre paréntesis, a una especie de aplicación de la famosa doctrina Betancourt, que es el aislamiento de los regímenes dictatoriales. El problema es el resabio de lo que quedan aún regímenes como el de Cuba, que durante mucho tiempo lograron el apoyo de una serie de movimientos políticos en el continente y fuera del continente, pero hoy nadie quiere verse en el espejo venezolano. Ya las declaraciones de López Obrador, inclusive la de el candidato de la izquierda en Colombia, porque es que los resultados son tan terribles y tan dramáticos y tan catastróficos que el espejo no refleja una transformación positiva del llamado socialismo del siglo XXI, sino simplemente lo catastrófico que se une a situaciones como la que pudo, perdón la escala, la que pudo generar Stalin en Ucrania o la que pudo generar Mao con sus gran saltos adelante. Dos inquietudes, embajador. Decía el secretario general de la OEA en una entrevista al País de España que estaba convencido que el único camino con nuestro país pasaba por la presión internacional, traducida en más sanciones, para abrir un espacio de negociación que permite la transición a la democracia. Él también decía probablemente no va a haber declaración conjunta con relación a Venezuela porque no hay consenso. Quisiera su comentario en torno a este tema. Y por otra parte, la actitud que ha asumido el gobierno nacional, de la boca para afuera, asegura que no le da mayor importancia, que sí que van a venir nuevos ataques contra Venezuela, seguramente incluso antes de las elecciones del 20 de mayo, incluso se preparan para esto de un supuesto embargo petrolero y que, bueno, esto no va a detener, digamos, el proyecto político ideológico que ellos defienden. Yo quisiera, su comentario sobre estos dos temas, el planteamiento que hace el secretario general de la OEA, las medidas concretas que puedan surgir en el marco de la cumbre y, por otra parte, la actitud de aparente desdén del Ejecutivo Nacional ante estas medidas. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que hay una cosa cierta. La presión internacional tiene efecto y lo ha tenido en casos como Sudáfrica, en el caso reciente, en el caso de Myanmar, en el caso de Corea, pero si no hay realmente el gran vacío que hay en este momento es la falta de unidad opositora. La percepción que he tenido en viajes que he hecho hacia el exterior es que hay un sentimiento cada vez creciente en muchos países sobre que lo que en Venezuela ocurre es como una situación de una inmensa gallera, que cada quien expone su posición y que nadie quiere ceder en la articulación de una posición única, por las razones que sean. Inclusive lo vimos con algunos voceros que hablan por su lado, que hablan distinto a lo que habla el Frente Amplio, otros se lanzan a la candidatura. En fin, hay un triste papel de una falta de sindéresis en la oposición con el tamaño de crisis que tenemos, en el que el salario mínimo mensual en términos reales está por debajo de $2 al mes, el que la producción petrolera está cayendo de manera acelerada, que todo lo que sabemos, que la crisis humanitaria se agrava. En fin, llega un momento que por más que la comunidad haga, si el país no es capaz de entenderse y de darse cuenta de cuál es la causa de este problema y que hay que crear en el fondo las condiciones negociadas para llegar a un gobierno de emergencia nacional que represente realmente no el liderazgo de X, Y o Z, sino un programa compartido de reconstrucción nacional, vamos a seguir dando bandazos y la situación va a empeorar y efectivamente las sanciones van a incrementar y vamos a ver sanciones latinoamericanas. Ya México está anunciando, y eso va a perjudicar definitivamente a los integrantes del régimen, pero lo que parece ser y lo que luce como política detrás de esto de la comunidad internacional es o hay una implosión o hay una negociación.
una negociación que no es una negociación entre oposición y gobierno, sino un poco al estilo de lo que fue el Grupo Contadora en Nicaragua, que algunos países en el fondo arrean a las partes a que lleguen a un acuerdo. Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Él es editor del portal analítica.com. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. EPA, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información. Ecuador y Colombia en vilo por la posible muerte de los periodistas secuestrados. Los gobiernos de ambos países, dice el país de España, amenazan con actuar sin contemplaciones si en 12 horas no tienen noticias de los reporteros. Ayer RCN de Colombia informaba haber entregado a la Fundación para la Libertad de Prensa y a Fundamedio fotografías que corresponderían a cuerpos de estos periodistas ecuatorianos. Vimos declaración del presidente Lenín Moreno, afectado por esta situación, advirtiendo que daba este plazo de 12 horas, si no, actuarían con toda la fuerza de la ley en la frontera con Colombia. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitz Arcaña en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva.
En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron